Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que te han dicho sobre la vida era mentira, que la felicidad no es una meta alcanzable, sino una ilusión cruel diseñada para mantenerte en movimiento. Suena duro, ¿verdad? Pues esa fue la conclusión de Arthur Schopenhauer, el filósofo que desmontó la existencia con una brutalidad tan devastadora como liberadora. Desde el momento en que nacemos, entramos en un juego que no pedimos jugar. Nos enseñan que debemos esforzarnos, luchar, amar, triunfar. Pero Schopenhauer nos advierte, todo eso es solo una distracción. La realidad es que vivimos atrapados en un ciclo de sufrimiento interminable. Deseamos algo con todas nuestras fuerzas, y cuando lo conseguimos, la satisfacción dura apenas unos segundos antes de que aparezca un nuevo vacío que llenar. Y cuando no conseguimos lo que queremos, sufrimos. Es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento, sin escapatoria. Nos dicen que la felicidad está al final del camino, pero Schopenhauer nos muestra que ese camino no lleva a ninguna parte. Nos prometen que el amor nos completará, que el éxito nos hará plenos, que la acumulación de bienes nos traerá paz. Pero, ¿alguna vez has conseguido algo que realmente te haya hecho sentir en paz de manera permanente? Exacto, porque no existe tal cosa. Aquí es donde surge la pregunta inevitable. Si la vida es sufrimiento, ¿qué sentido tiene todo esto? La respuesta de Schopenhauer no es cómoda, pero es honesta. No estamos aquí para ser felices, sino para minimizar el dolor. Y eso solo se logra de 3 maneras. Renunciando al deseo, encontrando refugio en el arte y la filosofía, y siendo compasivos con los demás. Sí, suena simple, pero es la única forma real de romper el ciclo. Piensa en esto. La próxima vez que sientas esa ansiedad por conseguir algo, por llegar a algún lado, por cumplir con expectativas impuestas, pregúntate si realmente vale la pena. Tal vez la verdadera libertad no está en la búsqueda, sino en soltar. Si esto te hizo cuestionarte algo, compártelo. Porque tal vez alguien más necesita escuchar que no estás solo en esta mentira que llamamos vida. Y recuerda, no se trata de buscar la felicidad, se trata de ver la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando vemos la verdad y nos damos cuenta de que todo lo que hemos perseguido no nos llevará a ninguna parte? La mayoría huye de esta idea. Preferimos vivir con la ilusión de que todo tiene un propósito, de que el sufrimiento tiene sentido si al final nos espera algo mejor. Pero, ¿y si no es así? Schopenhauer nos ofrece una alternativa. En lugar de aferrarnos a esa mentira, podemos aprender a vivir de otra manera. No se trata de rendirse ni de caer en la desesperación, sino de cambiar nuestra perspectiva. En lugar de perseguir constantemente algo que nos haga felices, podemos aprender a disfrutar los pequeños momentos de calma, de belleza, de simple existencia. Mira a tu alrededor. Todo el mundo está corriendo hacia algo. La pareja perfecta, el cuerpo ideal, la carrera soñada, el reconocimiento. Y sin embargo, la insatisfacción sigue ahí. Nos enseñan que el problema somos nosotros, que no estamos haciendo lo suficiente, que necesitamos esforzarnos más. Pero, ¿y si el problema no somos nosotros, sino el juego en el que estamos atrapados? Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de correr detrás de lo inalcanzable y comienzas a encontrar valor en lo que ya tienes. Un libro que te hace olvidar el tiempo, una conversación sincera, la música que te conmueve, el acto de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Son pequeñas cosas, pero dentro de ellas hay una verdad más profunda que cualquier promesa de felicidad eterna. Y sí, la vida seguirá siendo dura. El sufrimiento no desaparecerá. Pero cuando dejas de luchar contra él y lo aceptas como parte inevitable de la existencia, dejas de ser su prisionero. En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo ser feliz?, empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo vivir sin miedo a la verdad? Y en esa pregunta hay más libertad de la que imaginas. Así que la próxima vez que sientas esa angustia, esa sensación de que algo falta,
detente. No necesitas llenar el vacío con más cosas, más distracciones, más promesas vacías. Quizás, por primera vez, puedes simplemente observarlo, aceptarlo y seguir adelante sin el peso de la mentira. Si esto resonó contigo, compártelo. Porque hay más personas ahí fuera que sienten lo mismo, pero creen que están solos. Y tal vez, al enfrentar la verdad juntos, el peso se haga un poco más ligero. Aceptar la verdad no significa resignarse, no significa hundirse en la desesperanza ni adoptar una postura cínica ante la vida. Significa ver las cosas como son y aprender a caminar en un mundo que no está diseñado para hacernos felices. Significa dejar de buscar respuestas donde nunca las hubo y, en su lugar, encontrar nuestra propia manera de existir dentro de este caos. Pero eso no es fácil, porque aceptar la verdad significa deshacernos de muchas ideas que nos han mantenido a flote. Nos han dicho que la vida tiene un propósito, que estamos aquí por una razón, que si seguimos ciertas reglas seremos recompensados. ¿Y si todo eso no es más que una historia inventada para hacer más soportable la incertidumbre? Esto no significa que la vida carezca de valor. Al contrario, cuando dejamos de esperar que el universo nos dé algo que nunca prometió, podemos empezar a vivir de verdad. Podemos encontrar significado en lo pequeño, en lo efímero, en lo imperfecto. No porque esas cosas nos lleven a la felicidad, sino porque simplemente son. Schopenhauer hablaba del arte como una de las pocas vías de escape del sufrimiento. No porque nos haga felices en el sentido convencional, sino porque nos permite olvidar por un momento el peso de la existencia. Una pieza de música, una obra de teatro, un cuadro, un poema. En esos instantes no estamos deseando nada, no estamos atrapados en la rueda del sufrimiento, solo somos. Y quizá esa es la clave. No buscar el sentido de la vida en grandes respuestas, sino en pequeños momentos de autenticidad. No esperar que algo externo nos complete, sino aprender hasta estar en paz con lo incompleto. No luchar contra la incertidumbre, sino abrazarla. No hay un final feliz en esta historia, porque la vida no es una historia con una moraleja clara. Pero hay algo incluso más valioso: la posibilidad de vivir sin la carga de las expectativas falsas. La posibilidad de encontrar dentro de todo este caos pequeños destellos de algo real. Si esto ha movido algo dentro de ti, compártelo. Porque hay más personas de las que imaginas que sienten lo mismo pero no saben cómo expresarlo. Tal vez, al reconocer juntos que la vida no es lo que nos prometieron, podamos empezar a vivirla de una manera que tenga sentido para nosotros. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Porque cuando dejamos de buscar respuestas en promesas vacías, algo inesperado sucede. La vida, en su crudeza, se vuelve más soportable. No porque el sufrimiento desaparezca, sino porque ya no estamos peleando contra él. Lo vemos, lo entendemos y seguimos adelante. Piensa en ello. La mayor parte de nuestra angustia no proviene del dolor en sí, sino de nuestra resistencia a aceptarlo. Nos han dicho que debemos evitar el sufrimiento a toda costa, que debemos eliminarlo, huir de él. Pero cuanto más intentamos escapar, más nos atrapa. Es solo cuando dejamos de resistirnos que el sufrimiento pierde parte de su poder sobre nosotros. Y no, esto no significa resignarse. No significa vivir sin deseos o sin aspiraciones. Significa comprender que nunca encontraremos la paz si la condicionamos a la ausencia de dolor. La paz solo llega cuando dejamos de exigirle a la vida que sea algo que no es. En lugar de verlo como una maldición, el sufrimiento puede volverse un recordatorio. Nos recuerda que estamos vivos, que sentimos, que aún hay algo dentro de nosotros que reacciona. Nos obliga a mirarnos de frente, a reconocer lo que realmente importa. Y sobre todo, nos conecta con los demás, porque si hay algo que todos compartimos, es el dolor. Aquí es donde Schopenhauer nos ofrece una salida: la compasión, no la lástima, no la condescendencia, sino la capacidad real de ver el sufrimiento en otros
y reconocerlo como propio. Porque cuando comprendemos que todos estamos lidiando con la misma carga, que todos estamos buscando algo que nos alivie, nos volvemos menos duros, menos indiferentes. Y ahí, en esa conexión con otros, encontramos algo que se parece mucho más a la verdadera plenitud que todo lo que nos han vendido como felicidad. No es un estado constante, no es un destino final, pero es algo real. Un instante de comprensión, de apoyo mutuo, de compartir este absurdo de existir, sin pretender que todo tenga sentido. Tal vez la vida no tenga un propósito cósmico. Tal vez nunca habrá respuestas definitivas. Pero mientras estemos aquí, mientras sigamos respirando, podemos elegir cómo queremos atravesar este caos. Podemos vivir atrapados en la frustración de buscar lo inalcanzable, o podemos aprender a caminar con el peso de la verdad y, de vez en cuando, encontrar algo hermoso en medio de todo. Y si algo de esto resonó contigo, no lo guardes solo para ti, porque al final, el mayor alivio en este mundo absurdo es saber que no estamos solos en él. Pero entonces, si la vida es sufrimiento y no hay un propósito superior que nos guíe, ¿qué nos queda? Nos queda lo único que siempre ha estado ahí, el presente. No como una idea superficial de vive el momento que se repite sin sentido, sino como una aceptación real de que este instante es lo único que verdaderamente poseemos. La mayoría de la gente vive atrapada en el tiempo. Nos aferramos al pasado con nostalgia o resentimiento, lamentando lo que fue o lo que pudo haber sido, o nos proyectamos al futuro, creyendo que en algún punto encontraremos la clave para sentirnos completos. Pero lo que se nos escapa es lo más simple y a la vez lo más difícil de aceptar. La vida solo ocurre aquí, ahora, y cada segundo que pasamos buscando algo más es un segundo perdido. Esto no significa que el dolor desaparezca, pero hay una diferencia entre sufrir por lo que es y sufrir por lo que imaginamos que debería ser. El primer tipo de sufrimiento es inevitable, el segundo es opcional. Si dejamos de esperar que la vida nos dé algo que no puede darnos, empezamos a encontrar una extraña paz en lo que ya es. Y en esa paz hay algo curioso. Una vez que dejamos de buscar desesperadamente significado, la vida empieza a revelarnos significados pequeños pero auténticos, no en grandes revelaciones, sino en lo cotidiano. En una conversación sincera, en la risa inesperada de alguien que queremos, en el sonido del viento por la ventana en una tarde cualquiera. Esto no es conformismo, es todo lo contrario, es liberarnos de la presión de tener que encontrar el sentido para, en su lugar, vivir de una forma más ligera. Y al hacerlo, también nos volvemos más humanos, más conscientes del dolor de los demás, menos obsesionados con nuestra propia angustia, más presentes en la única realidad que tenemos. Al final, lo que Schopenhauer nos ofrece no es desesperanza, sino una invitación a dejar de huir, a aceptar la vida con todo su caos, su absurdo y su dureza, porque solo cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, empezamos a experimentar la verdadera libertad. Y esa libertad, aunque no sea la felicidad que nos prometieron, es algo mucho más real. Es la capacidad de mirar la vida de frente y seguir caminando, sin ilusiones falsas, pero también sin miedo, sin esperar que las cosas sean diferentes, pero sin rendirnos ante ellas, simplemente estando aquí, plenamente, con todo lo que eso implica. Si esto te hizo sentir algo, si te hizo pensar, compártelo. No porque tengas que cambiar la vida de alguien más, sino porque a veces, solo saber que alguien más ve el mundo como tú lo ves, hace que el peso de la existencia se sienta un poco más liviano.